pero también es como un tipo de estudio, es un poquito más, más extenso no, pues un poquito más profundo, como un estudio de la Biblia, es el Espíritu Santo y usted y yo, porque ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios y sabemos de qué estamos hablando, por lo menos un poco, y vamos a ir conociendo un poco más. Hermanos, el estudio de la Biblia por sí mismo no transformará su vida, no le dará poder, ni paz, ni gozo, ni consuelo, ni esperanza, ni la variedad de regalos que Dios desea que usted abra y disfrute. Pero a través del estudio, usted y yo sí vamos a adquirir mayor conocimiento y comprensión del Señor, de su reino y de su posición en el mismo, todo lo cual es esencial. Pero usted y yo necesitamos algo más cuando tenemos ese estudio de la palabra. Requerimos de depender del Espíritu Santo para que Él nos oriente en el estudio y para aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Eso lo encontramos en Juan, en el Evangelio de Juan, en capítulo 14, versículo 26. Por si alguno va anotando, pues les voy a dar ahí algunos porque es un estudio en realidad bastante bonito, bastante bueno. Y también lo pueden encontrar referencia en primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 13. Para los que aceptan la verdad bíblica, la palabra espíritu, con minúscula, da a entender, primero uno, cuando nosotros encontramos esa palabra así, nos da a entender que se está hablando de fuerzas demoníacas inmundas, como dice Mateo 12:43. También nos da a entender que es aquella parte del hombre con la que Dios se comunica de manera más íntima. Eso está en Romanos 8:16. Y también podemos encontrar ya lo que es espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu mismo de Dios. Lo vemos en Mateo 12:28. Y la persona también de Jesucristo, a quien se ve en la Biblia principalmente como el que lleva a cabo los ministerios del Padre y del Hijo. La importancia, hermanos, del Espíritu en la vida de Jesús se advierte por el hecho de que este último comienza su ministerio público cuando recibe el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Mateo capítulo 3, el versículo 13 al 17. Lucas también describe a Jesús como lleno del Espíritu Santo y también ministrando en el poder del Espíritu. Jesús mismo le atribuye el dinamismo, o sea, prontitud, diligencia y energía de su ministerio. Un dinamismo que él transmite directamente a sus discípulos principales al soplar sobre ellos y decirles, recibid el Espíritu Santo. Eso está en Juan capítulo 20, el versículo 22. Esto no es sino el comienzo de lo que Juan, recordemos cuando Juan el Bautista profetizó cuando dijo que Jesús os bautizará con Espíritu Santo. Él estaba bautizando en agua, pero Jesús iba a bautizar en el Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, el versículo 8. Y tengo aquí una pregunta. ¿Quién es esta persona que llenó de poder a Jesús y fue dado luego a sus seguidores? Del que estamos hablando, del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuáles son sus atributos específicos? O también, ¿por qué lo llamó Jesús otro consolador en Juan 14:16? ¿Y cuál es su relación personal con los creyentes? Bueno, la palabra de Dios dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo como persona inteligente?
Bueno, podemos encontrar, hermanos, en Juan, en el capítulo 15, el versículo 26, que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y ahí sigue, ahí continúa la palabra, ahí es donde vemos el Espíritu Santo como persona inteligente. En Juan capítulo 16, el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y en Hechos capítulo 13, el versículo 2, podemos encontrar en la palabra cuando dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Hermanos, qué maravilloso es cuando podemos ir conociendo un poco más acerca del Espíritu Santo, porque Él no es algo como que no, algo, una cosa, digámoslo así. Suena muy feo, ¿verdad? Pero no es algo así. Es una persona y es la persona de Dios mismo, de Jesucristo mismo en cada uno de nosotros, trabajando en nosotros y guiándonos a toda verdad. Él demuestra emociones y voluntad propia. Bueno, vamos a verlo en Romanos 15, el versículo 30, ¿verdad? Yo se los voy leyendo, ¿verdad? Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Así es que vean qué maravilloso es esto, cómo en Romanos Pablo dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. También podemos ver ahí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así es que nosotros vemos en la palabra, cuando leemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos tres personas y es una sola también. A veces cuesta un poco entender esto porque es Dios nuestro Padre Celestial, es nuestro Señor Jesucristo y es el Espíritu Santo. Y cada uno tiene su función, digámoslo así. Cada uno la tiene, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que reparte dones como Él quiere. Nuestro Señor Jesucristo, los ministerios, ¿verdad? Y nuestro Padre Celestial también tiene su función. Así es que, y en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 19 nos dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, ¿tiene emociones y voluntad propia el Espíritu Santo? Claro que sí, lo estamos leyendo y lo estamos viendo. Y se le asignan atributos de deidad. Bueno, busquémoslo ahí para poderlo leer juntos. Si gustan, busquémoslo, hermanos, en el libro de los Hechos, el capítulo 5, el versículo del 3 y 4. Para ver un poco esto de los atributos de deidad. Y si alguno gusta leerlo, pues participemos, ¿verdad? Qué bueno que es cuando podemos participar de la palabra y aún a los que no vemos por ahí que puedan decir, sí, amén, yo quiero leer, ¿verdad? Y qué bueno que estemos participando todos. Hechos capítulo 5 del versículo 3 y 4. Amén. Sí, adelante, hermano. Dice el 3, y dijo Pedro,
Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que Espíritu Santo, reteniéndola, no se te queda, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino gloria a Dios. Adiós. Sí, Ok. vean, hermana, gracias, hermana. ¿Cómo se le asignan atributos de deidad, verdad? Pues por eso mismo, porque es una de las personas de la deidad, ¿verdad? La tercera persona, aunque no lo dice la palabra así, ¿verdad? Tercera persona de la Trinidad. Nos dice cuando Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí vemos, tenemos también otro pasaje que es el pasaje de Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo 10, para ver otro atributo de deidad del Espíritu Santo, ¿verdad? En la palabra. Si alguno quiere leerlo, y si no, yo se los leo, hermanos. Pero qué bueno que es que participen. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo 10. Amén, amén, hermana. Amén, sí, mi hermano. Primera carta de los Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén, sí, gracias, mi hermano. Amén. Vean cómo aquí hay otro atributo, ¿verdad? De lo que, el Espíritu Santo de Dios dice que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Y qué es que escudriña? Es que examina con mucho cuidado. Y así es el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos otro pasaje en Hebreos capítulo 9, el versículo 14, se los leo, que dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y continúa ahí la lectura, ¿verdad? Bueno, yo lo dejé hasta ahí, pero veamos cómo se le asignan estos atributos de deidad al Espíritu Santo. Ahora, vemos los nombres que al Espíritu Santo de Dios se le da en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque hay varios pasajes ahí. Y hermanos, yo quiero hacerles un paréntesis aquí, y es que podemos decir, bueno, pues que los nombres del Espíritu Santo ya yo me los sé, yo los he leído. Pero hermanos, esto es parte de todo un estudio, de un conocer un poco más de la palabra. Yo no puedo quitar esto para dejar solamente algunas cosas, para ir conociendo un poco más cómo es el proceder, ¿verdad? El actuar del Espíritu Santo en nosotros. Siento que en muchos parte se ha dejado el Espíritu Santo ahí como de lado, ¿verdad? Ya no, yo no sé, tal vez en algunos otros lugares sí, pero por lo menos nosotros en algunos lugares donde hemos ido, ¿verdad? Hemos oído de que ya no se habla tanto del Espíritu Santo de Dios, o se habla muy por encima, ¿verdad? Ya no se da un estudio profundo. Y es que, hermanos, el Espíritu Santo de Dios es el que mora en nosotros, es el que está en nosotros, es el que nos confronta con nuestra manera de vivir, es el que nos lleva a la palabra, es el que nos
nos confronta también con nuestro pecado. Si no fuera el Espíritu Santo de Dios, nosotros viviríamos llenos de pecado sin sentir ningún dolor, nada, no nos molestaría para nada. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a leer la palabra, hermanos. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros ni siquiera buscaríamos de la palabra, ni siquiera buscaríamos del Señor para nada. No sentiríamos necesidad por ella, por la palabra, ni por la presencia de Dios. Es porque el mismo Espíritu Santo es el que nos enseña a orar como conviene. Vea qué importante que es lo que he ido aprendiendo cada día más acerca del Espíritu Santo. A veces decimos, sí, claro, yo lo tengo porque cuando recibí a Cristo, la palabra dice que me fue dado. Es la promesa del Padre, me fue dado. Sí, es cierto. Pero ¿cuánto más conocemos acerca de esta persona maravillosa que nos habla, que nos guía, que nos consuela, que es nuestro ayudador, es nuestro abogado? Es el que pone palabras en nuestra boca para hablarle a otras personas. Entonces, es más importante de lo que nosotros siquiera nos imaginamos. Por eso le hice el paréntesis acá, hermanos, porque a veces podemos decir, sí, eso ya yo lo sabía, ya lo he leído varias veces. Es parte de, hermanos, es parte de. Aquí dice cuáles son algunos de sus nombres. Bueno, los repasamos. A él se le llama el Espíritu de verdad. Está en Juan 14:17. También se le llama el Espíritu de Cristo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Romanos 8, el versículo 9. También podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 16, donde dice que es el Espíritu de Dios. Y también lo encontramos en Filipenses. Bueno, tengo estos 4 pasajes. Filipenses capítulo 1, el versículo 19, que dice el Espíritu de Jesucristo. Y dice cuáles son algunos de los símbolos del Nuevo Testamento que se le atribuyen, ¿verdad? Y los hemos oído también, ¿verdad? Que Él se presenta como en forma de paloma, ¿verdad? Con el bautismo de Cristo, de Jesús, pero no es una paloma, pero se presentó así, ¿verdad? Y en Juan capítulo 3, el versículo 8, es como el viento, ¿verdad? Un simbolismo ahí. Y en Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el que nos da vida a nosotros, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo tuvo su ministerio y operó en toda en todo lo que Él hacía en el poder del Espíritu Santo. No había ningún otro poder, porque recordemos que Él era 100% Dios y 100% hombre, pero la parte humana, en Él operaba el Espíritu Santo para hacer milagros, para llevar la palabra, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos entonces que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona. Es inteligente, hermanos, tiene emociones, tiene voluntad. Se lo equipara con Dios mismo, como dice el libro Los Hechos, capítulo 5, el versículo 3 y 4. Y conoce las profundidades mismas del Padre. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que significa espíritu, hermanos? Dice que espíritu es respiración, es brisa. Bueno, es neuma, ¿verdad? En la palabra, pues, griega. Pero aquí en la palabra espíritu es esa respiración, esa brisa, una corriente de aire, de viento, de espíritu. Es aquella parte de una persona que puede responder a Dios. Vean qué importante. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien nos atrae hacia Cristo, nos convence de pecado, nos habilita para aceptarlo como nuestro Salvador personal. Si no fuera por Él,
nosotros no tendríamos ninguna manera para recibir a Cristo, sino es porque Él es el que nos toca, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y recibirlo como nuestro Salvador personal. Él también nos asegura de nuestra salvación, nos capacita, hermanos, para vivir la vida victoriosa, para entender la Biblia, para orar de acuerdo con la voluntad de Dios y para hablarle de Cristo a otros, hermanos. Es que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, voy a decirlo así, activo en nosotros, porque hay gente que que pudo haber recibido a Cristo en un momento dado y recibió el Espíritu Santo, pero después de un tiempo se descuidó con pecado, ya no leía la Biblia, ya no más, entonces comenzó a contristar el Espíritu Santo de Dios. Así es que nosotros debemos de tenerlo activo, debemos de estar en esa presencia maravillosa de Dios y del Espíritu Santo para que Él nos capacite para hablarles a otros y podernos enseñar a orar para hacer la voluntad de Dios. Uno de los rasgos distintivos, hermanos, de la fe cristiana es la doctrina de la Trinidad. Si donde estamos yendo nosotros, voy a decirlo así, si nosotros vamos a un lugar que nos invitan, por ejemplo, pero no vemos que se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como debe de hablarse, tal vez pueden hablar del Padre y tal vez del Hijo, pero del Espíritu Santo no, pues ahí no hay una sana doctrina para que nosotros podamos recibir lo que ahí se va a dar. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Así es que esta doctrina de la Trinidad, ellos coexisten en la unidad de la deidad, o sea, son uno en Dios, ¿verdad? Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, mis hermanos, el concepto se enseña claramente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fue reconocida esta palabra Trinidad por Jesús en su declaración sobre el bautismo cuando ordenó la gran comisión. Vamos a ver, hermanos, qué dice Mateo 28, el versículo 19. Y si alguno quiere leerlo, pues está en la libertad de hacerlo. Amén, hermana. Amén, hermano. Mateo, ¿qué me dijo? 28. 28, versículo 19. Sí, mi hermano. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, mi hermano. Muchas gracias. Vea cómo ahí Amén. Está la doctrina, está la Trinidad, ¿verdad? Operando. Jesús mismo lo dijo. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no dijo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No dijo en el nombre del Padre y del Hijo solamente. No, lo nombró a los tres. Así es que justo antes de su crucifixión, Jesús sintió una tremenda preocupación por el bienestar de sus discípulos y la futura iglesia. Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Fueron sus palabras de consuelo, hermanos, seguidas de la siguiente promesa. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Así es que si hemos recibido a Cristo ahora y lo tenemos en nosotros, aquí tenemos al Consolador con nosotros para siempre. Y es que la palabra otro significa alguien que está junto a uno, otro de la misma clase. También pone manifiesto diversidad de funciones y ministerios. El uso que Jesús hace para referirse a otro consolador equivale a uno junto a mí, además de mí y en adición a mí. Aunque también sabemos que esto es otro consolador, otro igual a Jesús. No es otro parecido, no, es otro igual a él. Eso significa otro consolador. Y sabemos que, bueno, aquí tengo la palabra consolador. Dice que es llamado a estar a nuestro lado.
La palabra identifica a un intercesor, un confortador, un ayudador, un abogado, un consejero. Qué maravilloso es saber que todo eso lo tenemos a través del Espíritu Santo. En la literatura no bíblica, voy a hablarles, ¿verdad? No bíblica. Por ejemplo, el Paracletos designaba a un abogado que acude a la corte en representación de otro. Pero en el caso de nosotros, el Espíritu Santo guía a los creyentes a una mayor comprensión de las verdades del Evangelio. Miren, hermanos, yo no sé si a ustedes les pasó anteriormente, ¿verdad? Como a mí, porque yo antes de recibir a Cristo, yo me acuerdo que yo tenía como un Nuevo Testamento por ahí que no era así como que me fuera atractivo, por supuesto que no, para nada. Y yo a veces lo abría para ver qué leía, a ver qué decía, y para mí, sinceramente, se los digo así, hermanos, sin Cristo no tenía ningún sentido, yo no le encontraba nada, era como leer un libro, ¿verdad? Un libro, no sé, cualquier libro que yo pudiera leer ahí. ¿Por qué? Porque mientras no esté el Espíritu Santo de Dios en nosotros, no podemos entender la palabra, ¿verdad? No hay un deseo, un anhelo por buscar de la palabra del Señor para crecer espiritualmente. Así es que ahí nos habla de que la venida del Espíritu asegura la continuidad de lo que Jesús hizo y enseñó, continuidad de lo que Jesús hacía y enseñaba. Esto lo tenemos nosotros ahora y es la continuidad. Jesús ya no está en carne y sangre, pero ahora está y a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y él empezó ese ministerio predicando la palabra, sanando, ¿verdad? Y bueno, hacía milagros y prodigios. Y ahora esta misión nos quedó a nosotros, seguir para adelante, predicando la palabra, llevando el evangelio y haciendo lo que Jesús hacía. Lo tenemos en la palabra. Hermanos, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, Pablo escribe que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu. El mismo espíritu que moró en Jesús es el mismo que mora ahora en usted y en mí. Esto de que fuimos todos bautizados en un cuerpo quiere decir que es una transformación espiritual que ocurre en la conversión y pone al creyente en Cristo. Ahí lo pone, en Cristo. Pablo sigue recomendando la experiencia de llenarse del Espíritu Santo, lo cual incluye las manifestaciones, ¿verdad? También enumeradas en Primera de Corintios, el capítulo 12, del 8 al 11. ¿Verdad? ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Bueno, las manifestaciones son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, los dones de sanidades, el hacer milagros, etcétera. Ahí tenemos esas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y cuál es una de las tareas básicas del Espíritu en la vida del cristiano? Vamos a ver cuáles son. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios, Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:16. Él es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿En cuál otra también, hermanos? Bueno, lo tenemos también en Efesios 1, del versículo 13 al 14. Vamos a ver si alguno quiere leer este pasaje, hermanos, para que vean qué maravilloso lo que la palabra de Dios nos habla. Y lo hemos leído tal vez muchas veces, pero lo vamos a leer hoy también porque es parte de esto. Efesios capítulo 1, el versículo 13 y 14. Amén, hermana. Ah, bueno, Amén, por ahí hermano. hay otro ahí. No lo encontré. Ok. Bueno, ¿lo lee el hermano o lo leo yo? ¿Cómo es? Léalo usted, hermana, léalo usted. Sí. ¿Lo leo yo? Bueno, está bien, Está bien, gracias, hermano. Bendiga. Dice que es el 13, ¿verdad? Efesios 1.
13 y 14, sí, En el él 1. también, bueno, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bendito sea el Aleluya. Señor. O sea, que esa tarea básica del Espíritu Santo también es que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso saber que tenemos ese sello. También en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo 12, dice acerca de recibir el Espíritu y de la comprensión, perdón, ¿qué afirma? ¿Qué afirma? Es una pregunta. ¿Qué afirma Primera de Corintios 2, versículo 12, acerca de recibir el Espíritu y de la comprensión de los dones espirituales? Dice que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Que gracias a Dios por todo esto, su palabra. Y también dice otra pregunta, ¿cuál es el papel del Espíritu en relación con el fortalecimiento de nuestro hombre interior? Bueno, Efesios 3, versículo 16 nos da la respuesta, mis hermanos. Dice que el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí es como somos nosotros fortalecidos con poder por su Espíritu Santo. Y Efesios 3:16 también señala que el Espíritu es el que manifiesta el poder en la vida del creyente. El Espíritu y el poder son términos que se unen a menudo en los escritos de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo también nos da algunos pasajes que dice en 1 Corintios 2, versículo 4, dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gloria a Dios. También la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, voy a hablarles un poco también lo que es el bautismo. El significado esencial del bautismo. Bautismo sabemos que es ser sumergido en algo. Una persona bautizada en agua resulta totalmente sumergida en ella. El bautismo en el Espíritu Santo entonces consiste en ser plenamente inmersos en la vida de Jesucristo, permitiéndole tener el máximo control de nuestras vidas. Luego ese control, por supuesto, se manifiesta en nuestro estilo de vida moral, nuestra devoción a Dios y nuestro servicio para Él. Hermanos, nosotros la vida en Cristo no podemos vivirla a medias. Un rato en el mundo, allá agradando a los que están ahí, y otro rato en el Señor, tratando de agradarle al Señor, porque eso no es lo que el Señor quiere. El Señor dice que nosotros no podemos, ¿verdad? O sea, no debemos dividirnos en dos. No podemos servir a dos señores, porque se ama a uno más que al otro. Y esto no es lo que Dios nos, ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotros como sus hijos hagamos. Hermanos, voy a darles hablarles de la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Creo que es importante porque a mí varias veces yo lo he leído y a veces digo, uy, voy a ver otra vez, a repasar para refrescar mi memoria. Pues bueno, debe estar uno constantemente en eso, pero bueno. Dice que el bautismo del Espíritu Santo, esto ciertamente ocurrió por primera vez en el día de Pentecostés, pero es una experiencia de la cual participan todos los creyentes. Es una experiencia que no se pierde, mis hermanos. Es única, ocurre una sola vez en el momento en que el individuo comienza a creer en la persona de Jesús como Señor y Salvador. Ese bautismo coloca a esa persona que había sido no creyente, hasta ese momento lo coloca dentro de la familia de Dios. Ahora voy a hablarles de la llenura del Espíritu Santo.
La llenura es lo que a veces se confunde con el bautismo. Es una experiencia repetitiva, a diferencia de la experiencia del bautismo, que es una sola vez. Por ejemplo, hermanos, en el pasaje de Hechos, capítulo 12, el versículo 4, el bautismo del Espíritu Santo ocurrió simultáneamente con el don de hablar en lenguas, ¿verdad? Lo vemos ahí en Pentecostés, ¿verdad? Sin embargo, vemos en otras ocasiones cómo la llenura resultó en la habilidad que los apóstoles tuvieron de hablar la palabra de Dios con denuedo. Esta llenura no solo sucedió en el Nuevo Testamento, hermanos, sino que también sucedió en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto, porque pensamos que la llenura solamente en el Nuevo Testamento. No, vamos a ir a Éxodo 28, busquémoslo, hermanos. En el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 3. A ver, ¿qué nos dice? ¿Cómo sucedió esa llenura en ese capítulo también, que es del Antiguo Testamento? Si alguno lo tiene, lo puede leer. Amén. Amén, mi hermano. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón y a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. Amén, así es. Vea cómo dice, bueno, aquí lo tengo yo en esta versión, y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo, dice el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, yo he llenado de espíritu de sabiduría, ¿verdad? Así es que ahí también había esa llenura del Espíritu Santo para hacer lo que Dios quería que se hiciera en ese momento, ¿verdad? Entonces lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. No todos, hermanos, no todos los creyentes experimentarán la llenura del Espíritu Santo, porque esta llenura depende de cuánto nosotros estemos en condiciones de cederle el control de nuestras vidas a Dios. Porque en esa misma medida, el Espíritu de Dios hace su trabajo en nosotros. Si nosotros no estamos en una condición de cederle el control porque estamos más inclinaditos al mundo, más apegados a las cosas materiales, más apegados allá, ¿cómo queremos la llenura del Espíritu Santo si el Espíritu Santo nos quiere completamente para Dios, para el Señor? Aquí vamos a ver 3 lecciones que siguen puse aquí en las 9 características principales del fruto del Espíritu, que las vemos enumeradas en Gálatas 5, del 22 al 23. Cada uno de los aspectos tiene su propia dinámica relacional, hermanos. O sea, en otras palabras, el fruto describe cómo podemos cambiar para no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, aquí el Señor nos habla a nosotros de que, bueno, Cristo se despojó, como habla Filipenses, se despojó a sí mismo, ¿verdad? De toda su grandeza, de todo lo que él tenía en el trono, allá con su Padre Celestial, para venir a hacerse pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos, pero para no mirando solamente por lo suyo, sino viéndonos a nosotros que estábamos perdidos, cómo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esa misma enseñanza la que tenemos nosotros aquí. Y aquí podemos ver, cuando nosotros vemos los dones del Espíritu Santo, vemos que hay fruto, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, hermanos, yo sé que algunos lo saben, pero bueno, les digo que es parte de lo que traigo acá. El fruto es como un árbol, pero tiene 9 ramas, pero no son frutos, es fruto, es uno con 9 ramas, vamos a ponerle así. Y que es su cultivo en nuestras vidas, este fruto, contrarresta las obras de la carne. Recordemos que las obras de la carne, como la inmundicia, la lascivia, las enemistades, los celos, las contiendas, ya eso ya no debe formar parte de nuestra vida, ¿verdad? Porque eso va en contra de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere, ¿verdad? Para con nosotros.
Ok, dice que el fruto entonces representa la obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas. Forma parte, hermanos, de nuestro continuo andar con Él. Y no se trata de un don o una manifestación especial. El término mismo fruto lo indica. El fruto es algo que crece como resultado de la vida. Y dice la palabra, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, siendo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Esto lo podemos ver en Filipenses 1, del versículo del 9 al 11. Por cierto que las manifestaciones del Espíritu son poderosas, pero también lo es el fruto porque da testimonio de una vida transformada. ¿Cómo es que vemos fruto en otra persona? Bueno, porque vemos lo que está haciendo, vemos su caminar, ¿verdad? Vemos una vida transformada, ya no vemos que una persona que hablaba mal siga hablando mal, no, y ahora ya no habla mal, ¿verdad? Ha ido siendo transformada, da testimonio de eso. Ahora, estar uno lleno con el Espíritu afecta tanto al carácter como también a la actividad, ¿verdad? La actividad en el Señor. El fruto del Espíritu Santo ha de crecer en todos los aspectos de nuestra vida. De la misma medida que sus dones se manifiestan a través de nosotros. Y descubramos, hermanos, de qué se trata este fruto que se manifiesta en 9 aspectos, como les decía ahora, que es como 9 ramas, cómo se desarrolla en nuestras vidas. Y es que podemos ver, ¿verdad?, cómo las nueve ramas, digámoslo así, del fruto, ¿verdad? Que ahí bueno, ustedes lo pueden ver en la palabra, lo conocen, ¿verdad? Lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, ¿verdad? ¿Cómo deben de manifestarse en nuestra vida? Pablo comienza su lista de 9 puntos con el amor, ¿verdad? Que es la actitud especial de Dios, que lo lleva a actuar con benevolencia, precisamente la cualidad que desea ver perfeccionarse en nosotros sus hijos. Es la columna central sobre la que se edifica la vida cristiana, el amor, ¿verdad? Pero un amor sin reservas, un amor, ese amor genuino. La clara importancia que tiene el amor en la Biblia se advierte en el hecho de que Dios es amor. Ese es el ejemplo más maravilloso que tenemos, porque nos dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y que el mayor de ellos es el amor, dice la palabra. Y tenemos el gozo, ¿verdad? Que es tomar conciencia, hermanos, de que nuestras vidas están escondidas en Cristo y de que podemos ser guiados por el Espíritu a través de cualquier cosa, que podrán venir aflicciones, podrán venir pruebas, hermanos, pueden venir presiones o frustraciones, pero ellas no podrán destruirnos, de modo que experimentemos ese gozo. Podemos también nosotros sufrir genuinamente, podremos llorar, ser tentados, podremos no entender por qué Dios permite que algo nos ocurra, pero nada de esto hace que perdamos la perspectiva divina en nuestra vida. Incluso podemos proyectarnos más allá de nuestras propias circunstancias durante periodos de dificultad y ocuparnos de las necesidades de otros. Pero la misma palabra nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es el gozo bíblico. Cuando la gente no puede entender por qué tenemos gozo en medio de una tribulación, en medio de un momento difícil. También sabemos que el corazón humano anhela paz. Jesús la promete y el Espíritu Santo anhela desarrollarla en cada uno de nosotros. Nuestra paz posicional para con Dios introduce la posibilidad de la paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús vino a demostrar el amor de Dios por la humanidad y a mostrarnos cómo amar para provecho de todos. Así es que bendito sea Dios por esa paz maravillosa.
Y nosotros también vemos lo que es la paciencia que el Espíritu quiere desarrollar en nosotros. Es la misma que se ve repetidas veces en Dios. La forma en que Él sigue entregándose a nosotros en Cristo es la manera en que hemos de entregarnos unos a otros en Él. Es inseparable del amor y la paciencia sabe cómo equilibrar la justicia y la misericordia. Hay personas que dicen, no, yo no tengo paciencia para eso. Bueno, pues debe ir viendo que Dios se la dé, porque debemos de manifestar, ¿verdad? Nosotros como ese fruto del Espíritu Santo. Vemos la benignidad como la benevolencia en acción, dulzura de disposición, gentileza en el trato con otros, afabilidad. La palabra describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de su paciencia. El Espíritu Santo borra la agresividad de carácter de quien está bajo su control. Yo creo que aquí la palabra nos habla a todos, hermanos. Ahora vemos lo que es la bondad y bíblicamente dice que es lo contrario de la envidia. ¡Qué maravilloso! Y luego tenemos la mansedumbre. Ya casi les termino con esto, hermanos. Es la capacidad de tener control sobre la ira, de ser amables. ¿No le parece que la sociedad podría beneficiarse con un poco más de control sobre la ira, como también de cortesía? Vemos a veces, ¿verdad?, que cómo cuesta esa parte, ¿verdad? El abuso físico es cada vez más frecuente en los hogares. Los arranques de ira llevan regularmente a muertes innecesarias. Y en lo que respecta a la amabilidad, casi ha desaparecido. Aún los que trabajan, hermanos, en las industrias de servicios, a menudo hacen que los clientes se sientan como si les estuvieran haciendo un favor al atenderlos por un servicio que ya está pagado. Vivimos en una sociedad, hermanos, en la que la gente se vuelve cada vez menos digna de confianza. Aún dentro del liderazgo de las iglesias, uno se pregunta, ¿dónde está la integridad y la confiabilidad? ¿Y qué decir de los matrimonios en los que uno de los cónyuges o ambos carecen de lealtad? Sin embargo, la esencia del fruto de la fe es la confiabilidad y la lealtad. Tenemos por último la templanza. Hay una pregunta que dice, ¿hace falta mencionar otra cosa que el haber contraído el SIDA ilícitamente? Por otra parte, la sociedad insiste cada vez más en que uno de los derechos inalienables del ser humano es ejercer una pasión sensual desenfrenada. Bueno, oímos lo que el mundo dice y lo que nos presenta. Tener que aprender a resistir la tentación resulta emocional y psicológicamente agotador. Podría incluso dañar nuestra psiquis y la parte psicológica y frenar nuestro desarrollo como personas sanas. No obstante, las antiguas páginas de la Escritura aún exclaman, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe conocimiento, al conocimiento dominio propio, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, se necesitan cristianos que reflejen la vida de Dios acertadamente. Necesitan ver a hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, dice la palabra en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 15. Así es que entreguemos al Espíritu Santo nuestras vidas como la tan necesitada materia prima que produzca muchos hijos del Rey que resplandezcan como luminares en el mundo. Que Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos. Hasta aquí el tiempo de la palabra, de esta enseñanza que les traía. Muchísimas gracias, mi hermano pastor y hermano Johnny, por el espacio.